Ella nunca volvió a hablar de su hijo. No porque no lo recordara, sino porque recordarlo era abrir una puerta que había aprendido a mantener cerrada con una disciplina casi religiosa. Teresa llevaba 15 años viuda y más de 25 años en silencio. Un silencio trabajado, pulido, sostenido con rutinas exactas y gestos mínimos. Se levantaba a la misma hora, regaba las plantas con la misma cantidad de agua, preparaba el café sin azúcar y lo dejaba enfriar antes de beberlo. Decía que así le gustaba. La verdad era otra. El calor le traía memorias. La casa era pequeña y ordenada, demasiado ordenada para alguien que vivía sola. Cada objeto tenía un lugar fijo, como si moverse de ahí fuera un riesgo. En la pared del pasillo colgaba un reloj antiguo que marcaba las horas con un tic-tac paciente, insistente. Teresa lo escuchaba incluso cuando intentaba no hacerlo. El tiempo seguía. Ella no. Aquella tarde, el cielo estaba gris y bajo. Teresa abrió la puerta para recoger el correo y entonces lo vio. El perro estaba sentado frente a la entrada, quieto, con el cuerpo ligeramente encorvado y las orejas caídas. No ladró, no se movió, solo la miró. Tenía el pelaje áspero y los ojos cansados, de esos que no piden nada pero lo han visto todo. Teresa se quedó inmóvil con los sobres en la mano. «No», murmuró sin saber a quién se dirigía. El perro no reaccionó. Permaneció allí, como si su presencia no necesitara permiso. Teresa cerró la puerta despacio, apoyó la espalda en la madera y respiró hondo. No le tenía miedo a los animales, le tenía miedo a lo que traían consigo. Movimiento, ruido, apego, todo aquello que había aprendido a evitar. Dejó el correo sobre la mesa sin abrirlo. Se sentó, miró el reloj. El tic-tac parecía más fuerte. Pensó en su esposo, en cómo la casa se había quedado grande cuando él murió. Pensó en los años que siguieron, en la manera en que el silencio se volvió una forma de compañía. Nunca habló del hijo con él, tampoco después. Era un acuerdo tácito con la vida. Hay cosas que no se tocan. Cuando volvió a asomarse por la ventana, el perro seguía allí. No estaba acostado, no se había ido. Simplemente esperaba. Teresa cerró las cortinas. Esa noche durmió mal. Soñó con una puerta que no abría, con una voz que no alcanzaba a escuchar. Se despertó antes del amanecer con el corazón apretado y una frase clavada en la mente. «No vuelvas atrás». Preparó el desayuno como siempre. El café, frío, el pan cortado en dos. Se sentó frente a la mesa vacía y escuchó el tic-tac. Un golpe suave en la puerta. Teresa se quedó quieta. No era un golpe humano. No tenía urgencia ni impaciencia. Era un sonido leve, casi respetuoso. Se levantó con cuidado y abrió apenas. El perro estaba allí otra vez. Había cambiado de posición. Ahora estaba acostado, con la cabeza apoyada sobre las patas. Al verla, levantó apenas el hocico. No se acercó. No retrocedió. «Vete», dijo Teresa con una firmeza que no sentía. «No puedes quedarte». El perro parpadeó. Teresa cerró la puerta. Pasó la mañana ordenando cosas que no necesitaban orden. Abrió cajones, dobló ropa que no había usado en años, limpió una repisa ya limpia. Cada tanto se detenía y escuchaba. Nada. Al mediodía se atrevió a mirar de nuevo. El perro seguía allí. Teresa sintió una molestia extraña, no enojo, no compasión, algo más antiguo, algo parecido a la culpa. «No tengo nada para ti», dijo en voz baja desde el otro lado de la puerta. El perro no respondió. Comió poco. El pan quedó a medio terminar. Miró el trozo durante un largo rato antes de envolverlo en una servilleta. No sabía por qué lo hacía. Caminó hasta la puerta, la abrió apenas y dejó el pan en el suelo. No miró al perro. Cerró. Se quedó apoyada en la puerta, respirando. Del otro lado, escuchó el sonido leve de alguien comiendo despacio. Esa tarde, Teresa se sentó en la sala con las manos sobre el regazo. Miró una fotografía que había permanecido boca abajo durante años en un cajón. No la dio vuelta. Solo apoyó los dedos sobre el marco. «No», susurró. «No ahora».
El tic-tac siguió. Al caer la noche, el perro se fue. Teresa lo supo sin mirar. La casa recuperó su quietud habitual, pero algo había cambiado. El silencio ya no era cómodo. Tenía peso. Antes de dormir, Teresa abrió el cajón del pasillo. Revisó con cuidado como si temiera despertar algo. Tocó la esquina de una caja vieja, de cartón grueso. No la sacó. Cerró el cajón. Apagó la luz. Esa noche, el sueño volvió a traerle una escena que no visitaba desde hacía décadas. Un muchacho de espaldas, una discusión que no terminó bien, una frase dicha demasiado rápido. Vete. No vuelvas. Se despertó con los ojos húmedos. A la mañana siguiente, cuando abrió la puerta para dejar entrar el aire, el perro estaba allí de nuevo. Más cerca. Teresa cerró los ojos un instante. No sabía por qué aquel animal volvía. No sabía qué buscaba, pero algo en su presencia insistente le decía que no estaba allí por casualidad, como si el pasado, cansado de esperar, hubiera decidido sentarse frente a su puerta. Teresa aún no lo sabía, pero ese perro no había llegado para quedarse. Había llegado para que ella por fin se atreviera a abrir. Hay presencias que no llaman la atención por lo que hacen, sino por lo que se niegan a abandonar. Teresa pasó la mañana intentando convencerse de que todo había vuelto a la normalidad. Preparó la casa como si fuera a recibir a alguien que nunca llegaría. Barrió el pasillo, acomodó los cojines del sofá, abrió la ventana para que entrara el aire. El tic-tac del reloj seguía marcando el ritmo de siempre, pero ella lo escuchaba distinto, como si cada segundo estuviera más cerca de algo que prefería no nombrar. No miró hacia la puerta. No quería confirmar lo que ya sospechaba. A media mañana el sonido volvió. No fue un golpe esta vez, sino el roce leve de algo apoyándose del otro lado. Teresa se quedó inmóvil. Contuvo la respiración. Esperó a que pasara. No pasó. Se acercó despacio y abrió apenas. El perro estaba allí, sentado, con la misma paciencia del día anterior. Había algo en su postura que no pedía nada. No hambre, no refugio, solo estar. No, dijo Teresa, casi con cansancio. No insistas. Cerró. Apoyó la frente en la madera. Sintió una presión extraña en el pecho, una mezcla de molestia y algo parecido a la ternura que no quería reconocer. Se alejó de la puerta y fue a la cocina. Abrió la alacena. Cerró. Abrió la nevera. Cerró. Sacó un cuenco viejo del fondo del armario. No lo usaba desde hacía años. Lo llenó de agua y lo dejó cerca de la puerta sin abrirla del todo. Empujó el cuenco con el pie y volvió a cerrar. «Solo agua», murmuró. Nada más. El resto del día pasó lento. Teresa se sentó a leer un libro que había leído muchas veces, pero no avanzó más de 2 páginas. Las palabras se le escapaban. Cada tanto se levantaba y caminaba por la casa como si buscara algo que no sabía dónde estaba. Al atardecer, abrió la puerta. El cuenco estaba vacío. El perro no estaba. Teresa se quedó mirando el espacio durante largos segundos. No sintió alivio inmediato, como esperaba. Sintió un hueco. Algo que no tenía nombre. «Mejor así», dijo en voz alta como si alguien pudiera contradecirla. Esa noche volvió a soñar. Esta vez no fue una discusión ni una puerta cerrándose. Fue una escena breve. Un joven sentado en la mesa de la cocina, con las manos apoyadas sobre la madera, esperando. Teresa despertó con una sensación incómoda en el pecho y una frase que no logró olvidar durante todo el día. Esperar no siempre es irse. A la mañana siguiente, el perro estaba allí de nuevo. Teresa lo vio desde la ventana. Esta vez no se sobresaltó. Lo observó con atención como si intentara entender algo que se le escapaba. El animal estaba recostado, la cabeza apoyada sobre las patas, mirando la puerta con una quietud que no era resignación. «Eres persistente», dijo Teresa, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Abrió la puerta. El perro levantó la cabeza pero no se movió. «No puedes quedarte», repitió ella con menos firmeza que antes. Entró y salió varias veces durante la mañana. Cada vez que abría la puerta, el perro estaba allí. A veces de pie, a veces sentado. Nunca más cerca,
Nunca más lejos. Teresa comenzó a dejarle algo de comida junto al cuenco. No lo miraba mientras lo hacía. No quería establecer contacto. Se decía que era solo compasión básica. Nada más. Al mediodía, mientras limpiaba un cajón, encontró una cuchara pequeña de las que se usan para remover el azúcar. La sostuvo un momento entre los dedos. Recordó una mano joven usándola sin cuidado, golpeando el borde de la taza. Cerró el cajón de golpe. No, susurró. No ahora. El perro seguía allí. Por la tarde Teresa se sentó en la entrada, a una distancia prudente. No lo miró directamente. Él tampoco la miró. Compartieron el espacio sin invadirlo. «No sé qué quieres», dijo ella al fin. «Yo ya cerré todo». El perro movió apenas la cola. Teresa sintió una punzada en el pecho, no de tristeza, sino de reconocimiento, como si algo antiguo hubiera sido nombrado sin palabras. «No vuelvas mañana», pidió sin convicción. El sol cayó. La sombra se alargó. El perro se levantó y se fue, como cada noche. Teresa se quedó sentada un rato más, mirando el lugar vacío. Pensó en lo mucho que había defendido ese vacío durante años, en cómo había confundido el silencio con la paz. Esa noche, antes de dormir, abrió el cajón del pasillo otra vez. Sacó la caja solo unos centímetros. La volvió a empujar. No estaba lista. A la mañana siguiente el perro regresó. Traía algo distinto. No en el cuerpo, sino en la mirada. Teresa lo notó apenas abrió la puerta. Había una insistencia más clara, una atención dirigida hacia el interior de la casa. «¿Qué miras?», preguntó casi molesta. El perro se levantó y dio 2 pasos hacia el umbral. Se detuvo. Esperó. Teresa sintió un temblor leve en las manos. Retrocedió un paso. «No», repitió. «No entres». El perro se sentó. No insistió. Teresa cerró la puerta con el corazón acelerado. Caminó hasta la sala. Se detuvo frente al mueble donde guardaba cosas que no usaba. Apoyó la mano sobre la madera. La retiró. Respiró hondo. El tic-tac del reloj marcó la hora. Teresa comprendió, sin querer aceptarlo del todo, que aquel animal no estaba allí por casualidad. No había llegado para ocupar un lugar vacío, sino para señalarlo, para quedarse justo en el borde de lo que ella no quería volver a abrir. El perro seguía regresando cada día, y Teresa empezó a sospechar que no era su puerta lo que esperaba que se abriera. Hay nombres que se vuelven pesados cuando no se pronuncian durante años. La mañana amaneció clara, con una luz que parecía insistir en entrar por todas las rendijas. Teresa se levantó temprano, más por inquietud que por costumbre. El perro ya estaba allí cuando abrió la puerta para ventilar la casa, sentado como siempre, esperando, como si el tiempo no le perteneciera. Teresa no dijo nada. Dejó el cuenco con agua en el mismo lugar de los últimos días y volvió a entrar. Esta vez no cerró la puerta del todo. La dejó entornada, apenas lo suficiente para que el aire circulara. Ese gesto mínimo le aceleró el pulso. Se sentó en la mesa de la cocina y apoyó las manos sobre la madera. El tic-tac del reloj marcaba un ritmo que le resultó insoportable. Se levantó y lo detuvo. El silencio que siguió fue profundo, casi incómodo. «Así está mejor», murmuró. Fue entonces cuando lo recordó. No como un pensamiento completo, sino como una sensación, el peso de un nombre en la lengua. Un nombre que había evitado durante décadas, incluso en soledad. Andrés. Teresa cerró los ojos. El nombre no vino solo. Trajo consigo una imagen borrosa, una mochila apoyada junto a la puerta, una voz joven diciendo algo que no quiso escuchar, una frase lanzada como un golpe. «Vete, no vuelvas». Abrió los ojos de golpe. El perro estaba mirando hacia adentro de la casa, no a ella, no al cuenco, miraba el pasillo. «¿Qué miras?», preguntó Teresa con un tono más áspero de lo que pretendía. El perro giró apenas la cabeza y la miró, luego volvió a dirigir la atención al interior, como si señalara algo sin moverse. Teresa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No», dijo, «ahí no». Cerró la puerta con un movimiento brusco y apoyó la frente en la madera. El corazón le latía rápido. No por miedo al animal,
sino por la claridad incómoda que empezaba a formarse. El pasillo. Caminó hasta allí con pasos lentos. El reloj seguía detenido. El silencio parecía observarla. Se detuvo frente al mueble donde guardaba papeles viejos, llaves que ya no usaba, recuerdos que no tenían lugar en el presente. Abrió el primer cajón. Nada. El segundo. Allí estaba la fotografía. Teresa la sostuvo con cuidado, como si pudiera romperse con el contacto. La imagen mostraba a un muchacho de unos 20 años, delgado, con la mirada seria y una sonrisa apenas insinuada. Andrés. No, susurró. No empieces. La volvió a guardar, pero esta vez no la colocó boca abajo. Cerró el cajón con lentitud. El perro seguía afuera. Teresa regresó a la cocina. Preparó café, pero no lo bebió. Caminó de un lado a otro. Se sentó. Se levantó. Finalmente abrió la puerta. «No te acerques», dijo como si el perro hubiera dado algún paso. El animal permaneció donde estaba. «¿Por qué ahora?», preguntó Teresa sin darse cuenta de que estaba hablando en voz alta. «¿Por qué después de tanto tiempo?». El perro ladeó la cabeza. Un gesto mínimo, suficiente para desarmarla. Teresa recordó el día exacto de la discusión. No el año, pero sí la sensación, el cansancio, la rigidez, el miedo disfrazado de autoridad. Recordó haber sentido que perder el control era peor que perder un hijo. «Hice lo que creí correcto», dijo como si se defendiera. «Tenía que aprender». El perro no reaccionó. Teresa bajó la mirada. La culpa no llegó como un golpe, sino como una certeza suave y persistente. No había vuelto a hablar de su hijo, no con su esposo, no con nadie, ni siquiera consigo misma. Volvió al pasillo. Esta vez abrió el cajón por completo. Sacó la fotografía y la dejó sobre la mesa. Caminó hasta el mueble del fondo y se arrodilló con dificultad. Abrió la puerta inferior. Allí estaba la caja, de cartón grueso, con los bordes gastados, cerrada, intacta. Teresa apoyó la mano sobre la tapa. La retiró enseguida como si quemara. «No», repitió, «no hoy». Se puso de pie con esfuerzo y regresó a la cocina. El perro había cambiado de posición. Ahora estaba más cerca del umbral, sin cruzarlo. La miraba con una atención tranquila. «No sabes lo que pides», dijo Teresa. El perro movió apenas la cola. Teresa sintió que algo se quebraba. No del todo, solo una grieta. Se sentó frente a la mesa. Miró la fotografía. Pasó el dedo por el borde. Pensó en todas las cartas que nunca abrió, en todas las palabras que no quiso escuchar. Si alguna vez guardaste un recuerdo por miedo a sentir demasiado, quédate, dale like y suscríbete a Donde el alma vuelve. Aquí las historias acompañan lo que aún duele abrir. El perro permanecía en silencio. «Dime», susurró Teresa, «¿qué quieres de mí?». No hubo respuesta. No la necesitaba. Teresa entendió entonces que no era el perro quien insistía. Era el pasado, cansado de esperar permiso. Esa tarde no abrió la caja. No todavía, pero no volvió a esconderla. La dejó sobre la mesa del pasillo, y por primera vez en 25 años, Teresa pronunció el nombre de su hijo sin rabia. «Andrés». El perro cerró los ojos. Teresa aún no había abierto ninguna carta, pero el nombre que evitó durante décadas ya había vuelto a la casa. Hay casas que parecen mudas hasta que alguien se atreve a escuchar. Teresa pasó la tarde caminando de una habitación a otra sin un rumbo claro. No tocó la caja. No la abrió, pero tampoco la devolvió a su escondite. Permanecía allí, sobre la mesa del pasillo, como una presencia nueva que alteraba el equilibrio antiguo de la casa. Cada vez que pasaba frente a ella, el corazón le daba un salto breve, contenido. El perro seguía afuera. No se había ido. Tampoco se había acercado más. Se había acomodado junto a la pared, a la sombra, como si entendiera que aquel día no era para avanzar, sino para acompañar. Teresa abrió la ventana del salón. El aire entró con un olor distinto, a polvo viejo removido y a hojas secas. La casa parecía respirar por primera vez en años. El tic-tac del reloj seguía detenido,
y ese silencio sin marca de tiempo la inquietaba y la calmaba a la vez. Se sentó en el sillón y cerró los ojos, no para dormir, sino para sostener las imágenes que empezaban a aparecer sin permiso. Vio a Andrés adolescente, alto de golpe, torpe con su propio cuerpo. Vio la mesa de la cocina llena de papeles, la discusión que se fue calentando palabra a palabra. Recordó el miedo, no a perderlo, sino a que se fuera distinto a como ella lo había imaginado. No supe hacerlo mejor, susurró. El perro levantó la cabeza al escuchar su voz. Teresa abrió los ojos, se acercó a la puerta y la abrió del todo por primera vez desde que el animal había llegado. El perro no entró, se quedó donde estaba, respetuoso. «No tienes que pasar», dijo ella. «Aún no». Se sentó en el escalón de la entrada, manteniendo una distancia que no era rechazo sino cuidado. El perro se acomodó frente a ella. Entre ambos, el espacio era exacto. «Siempre fui así», continuó Teresa mirando al suelo. «Ordenada, correcta. Creí que eso bastaba». El perro inclinó la cabeza apenas. Teresa sonrió con tristeza. «Él quería irse», dijo. «No porque no nos quisiera, sino porque necesitaba vivir». El recuerdo se volvió más nítido. Andrés había pedido tiempo, comprensión, una oportunidad para equivocarse. Teresa había respondido con rigidez, con normas, con una frase que aún le dolía recordar. «Mientras vivas bajo este techo, harás lo que digo». Y cuando no quiso obedecer, añadió, «Le abrí la puerta. El perro no se movió». «No pensé que no volvería», dijo Teresa con la voz quebrada. «Pensé que el silencio lo haría regresar». La tarde avanzó despacio. El sol comenzó a bajar, y la luz dorada se filtró por el pasillo, iluminando la caja. Teresa la vio desde la entrada. Sintió un tirón suave, no violento, como una invitación. Se levantó con esfuerzo y entró a la casa. El perro permaneció afuera, pero ahora estaba de pie, atento. Teresa caminó hasta la mesa y se sentó frente a la caja. Apoyó las manos sobre la tapa, esta vez sin retirarlas. El cartón estaba tibio por la luz. «No sé si puedo», dijo. No esperaba respuesta. Cerró los ojos, respiró. Pensó en los años que habían pasado sin noticias, en la muerte de su esposo, en las noches largas en que había confundido fortaleza con dureza. Pensó en cuántas veces había rezado pidiendo paz, sin darse cuenta de que la paz no llega si el pasado sigue llamando. Abrió los ojos. La caja no se movió. No había prisa. Teresa se levantó y fue hasta la cocina. Preparó una taza de té, algo que no hacía desde hacía mucho. Volvió al pasillo con la taza caliente entre las manos y se sentó frente a la caja, como si se preparara para una conversación larga. «Mañana», dijo. «Mañana será». El perro desde afuera se recostó y cerró los ojos. Esa noche, Teresa durmió mejor que en días anteriores. Soñó con la casa llena de voces, con platos chocando suavemente, con risas que no dolían. En el sueño, Andrés no hablaba. Solo estaba allí, apoyado en la puerta, esperando. Al despertar, Teresa no sintió angustia. Sintió una tristeza limpia, sin rabia. Se levantó y abrió la puerta. El perro estaba allí, como cada mañana. «Hoy», dijo Teresa, con una calma nueva. «Hoy sí». El perro movió la cola una sola vez. Teresa regresó al pasillo. La caja seguía en su lugar. La luz de la mañana caía directamente sobre ella. Teresa se sentó, respiró hondo y apoyó los dedos en la tapa. No la abrió aún, pero esta vez no apartó la mano. Teresa todavía no había leído ninguna carta, pero la casa entera parecía prepararse para escuchar lo que llevaba años callado. Hay verdades que no gritan, se dejan leer con las manos temblando. Teresa se sentó frente a la caja cuando la mañana ya había avanzado lo suficiente como para no parecer un impulso nocturno. La luz entraba oblicua por el pasillo y caía justo sobre la tapa de cartón, como si el día hubiera decidido señalarla. Afuera, el perro seguía allí, no de pie, no atento, acostado, confiado. Teresa respiró hondo.
Apoyó ambas manos sobre la caja y dejó que el contacto le recorriera los dedos. El cartón estaba gastado en las esquinas, marcado por el tiempo y por el peso de lo que había guardado dentro. No la abrió de inmediato. Se permitió unos segundos más de espera, no por cobardía, sino por respeto. «Estoy aquí», murmuró, sin saber a quién se lo decía. Levantó la tapa. Dentro había sobres amarillentos, algunos doblados, otros cerrados con cuidado. No estaban desordenados. Andrés los había acomodado con una intención clara, como si hubiera querido que ella los encontrara algún día. Teresa tomó el primero que quedó a la vista. No era el más antiguo, tampoco el último. Era el que estaba arriba, como si hubiera sido puesto allí a propósito. Reconoció la letra de inmediato. El pulso le tembló. Abrió el sobre con cuidado. El papel crujió suavemente, un sonido mínimo que, sin embargo, le atravesó el pecho. Leyó la primera línea sin respirar. «Mamá, no sé si algún día leerás esto». Teresa cerró los ojos. El silencio de la casa se volvió espeso. El reloj seguía detenido. Afuera, el perro no se movió. Siguió leyendo. Andrés no escribía con reproche. No había acusaciones ni palabras duras. Hablaba de su vida lejos, de trabajos pequeños, de habitaciones prestadas. Decía que pensaba en ella más de lo que se permitía admitir. Decía que entendía su miedo, aunque le había dolido. «No me fui porque no te quisiera, me fui porque necesitaba ser alguien que tú no sabías cómo imaginar». Teresa sintió que algo se rompía dentro de ella. No de golpe, sino como se quiebra una pared vieja, en capas. Leyó despacio. Cada frase parecía pedirle permiso para existir. Andrés contaba que había escrito muchas veces sin enviarlas, que no sabía si ella querría leerlo, que temía volver a ser expulsado, incluso en el papel. Decía que su mayor miedo no era que lo rechazara de nuevo, sino que ya no lo recordara. Teresa dejó caer la hoja sobre la mesa. «Nunca te olvidé», susurró. «Solo me escondí». Las lágrimas llegaron sin violencia. No hubo sollozos ni dramatismo, solo un llanto quieto, sostenido, que se deslizaba por su rostro como una confesión tardía. Pasó la mano por la mesa buscando apoyo. Sus dedos rozaron otro sobre. Tomó el siguiente. En esa carta, Andrés hablaba de su padre, de cuánto lo extrañaba, de cómo a veces había pensado en volver solo para verlo una vez más. Pero no lo hizo. No quería llegar como un perdón pendiente. «Si vuelvo quiero hacerlo sin rencor». Teresa apretó los labios. Recordó la muerte de su esposo, el vacío posterior, las palabras que no dijo entonces, porque había otras ausencias que no quería tocar. Comprendió que había llorado una pérdida, pero había negado otra. Leyó una tercera carta, luego una cuarta. En una de ellas, Andrés mencionaba a un perro callejero que lo acompañaba a veces cuando volvía tarde. Decía que le hablaba, aunque no esperaba respuestas. Decía que había aprendido que algunas presencias no están para resolver nada, solo para quedarse. Teresa levantó la mirada hacia la puerta. El perro seguía allí. Sintió un escalofrío suave, no de miedo, sino de reconocimiento, como si algo invisible hubiera unido los tiempos. «Fuiste tú», murmuró. «Tú volviste primero». No leyó todas las cartas ese día. No pudo. El cuerpo no le dio. Cerró la caja con cuidado, dejando los sobres dentro, pero esta vez no bajó la tapa del todo. Los dejó respirar. Se levantó con dificultad y caminó hasta la puerta. La abrió despacio. El perro levantó la cabeza. Teresa se agachó con esfuerzo y apoyó una mano en el marco. «Gracias», dijo sin saber si agradecía al animal, a su hijo o a algo más grande que no necesitaba nombre. El perro se acercó un paso, solo uno. Se detuvo allí. Teresa no lo tocó. Aún no, pero sonrió con una sonrisa cansada y honesta. Regresó al pasillo y se sentó otra vez frente a la caja. Tomó la fotografía de Andrés y la colocó junto a los sobres. No boca abajo, a la vista. «Te escuché», dijo. «Tarde, pero te escuché». La tarde avanzó y la luz cambió. Teresa no encendió las luces.
Dejó que el día se fuera como se van las cosas que ya no necesitan retenerse. Cuando el sol empezó a caer, Teresa se dio cuenta de algo que la hizo llorar de nuevo, esta vez con un sollozo breve, inesperado. Andrés había intentado volver. No una vez, varias, y ella no había estado allí para recibirlo. «Perdóname», susurró. «Perdóname por no abrir». El perro desde la entrada se recostó y cerró los ojos. Teresa comprendió entonces que el milagro no era la carta, ni el animal, ni siquiera el recuerdo. El milagro era haber llegado a tiempo para no seguir cerrando. Teresa entendió que no había perdido solo a su hijo. Había perdido la oportunidad de perdonarse, y eso, por fin, estaba cambiando. Hay dolores que no desaparecen cuando se comprenden, pero dejan de gobernar cuando se aceptan. Teresa pasó el resto de la tarde en un estado extraño, como si el tiempo hubiera cambiado de densidad. No hizo nada extraordinario. No salió. No llamó a nadie. Permaneció en la casa, moviéndose despacio, con una atención nueva en cada gesto. La caja seguía abierta en el pasillo. No la cerró. Tampoco volvió a sentarse frente a ella. Saber que estaba allí era suficiente. Preparó una sopa sencilla para la cena, aunque no tenía hambre. El vapor subía lento desde la olla, empañando la ventana de la cocina. Teresa apoyó la mano en el vidrio caliente y pensó en todas las veces que había cocinado para 3, luego para 2 y finalmente solo para 1. Entendió que no había dejado de amar, había dejado de permitir. El perro seguía en la entrada. Por primera vez desde que apareció, Teresa no lo vio como una interrupción, sino como un testigo. Alguien, o algo, que había llegado justo cuando ella estaba lista para dejar de fingir que no dolía. Se sentó a la mesa con el plato frente a ella y apenas probó la sopa. Las palabras de Andrés seguían resonando en su mente, no como reproche, sino como una mano extendida demasiado tarde. Si hubiera leído antes, pensó en voz alta. Pero la frase no se completó. Teresa entendió que ese tipo de pensamiento no llevaba a ningún lugar donde valiera la pena quedarse. El pasado no se reescribe, se habita de otra forma. Después de cenar, caminó hasta la puerta. La abrió con cuidado. El aire de la noche entró con un frío leve que no resultó desagradable. «Puedes pasar», dijo casi en un susurro. El perro no se movió de inmediato. La miró durante unos segundos, como si necesitara confirmar que la invitación no sería retirada. Luego dio 2 pasos y cruzó el umbral. Teresa sintió un nudo en la garganta. No cerró la puerta detrás de él. El perro avanzó despacio por la casa, olfateando el suelo, las paredes, los muebles. No corría, no marcaba territorio. Reconocía como si hubiera estado allí antes en otra forma. Se detuvo frente a la mesa del pasillo. Miró la caja abierta. Teresa se acercó. «Aquí empezó todo», dijo. Y aquí se quedó. Se sentó en el suelo con dificultad. El perro se acomodó a su lado sin tocarla, pero cerca. La presencia era cálida, constante. Teresa habló entonces, no como quien reza, ni como quien se confiesa, sino como alguien que por fin deja de guardar silencio. «Tenía miedo», dijo. «Miedo de equivocarme, miedo de perder el control. Pensé que si era firme, todo estaría bien». Hizo una pausa. «No supe ver que el amor también necesita soltarse». El perro respiraba despacio. Teresa cerró los ojos. No pidió perdón en voz alta. No hizo promesas. Simplemente dejó que las lágrimas llegaran, esta vez sin resistencia. Lloró por el hijo que se fue, por el esposo que murió, por la mujer que creyó que endurecerse era la única forma de sobrevivir. Cuando el llanto cedió, se sintió cansada, pero liviana. «No puedo cambiar nada», dijo. «Pero puedo dejar de castigarme». El perro apoyó el cuerpo un poco más cerca. No fue un gesto brusco. Fue una aproximación lenta, casi solemne. Teresa apoyó la mano sobre su lomo. El contacto la sorprendió. El pelaje estaba áspero, tibio, real. No retiró la mano. «Gracias», susurró. Esa noche Teresa dejó la luz del pasillo encendida, no por miedo a la oscuridad, sino porque ya no necesitaba esconder nada.
La caja quedó abierta. La fotografía de Andrés seguía a la vista. Antes de acostarse, Teresa volvió a leer una de las cartas. Solo una. No quiso forzar más. Cada palabra parecía encontrar un lugar nuevo dentro de ella, no como herida, sino como memoria reconciliada. Se acostó sin apagar del todo la lámpara. El perro se acomodó cerca de la puerta del dormitorio, atento, en silencio. Teresa pensó en algo que no había pensado en años. Quizá no todo estaba perdido. Quizá el perdón no llegaba para borrar el pasado, sino para permitir que el presente respirara. Al amanecer despertó con una sensación distinta. El pecho no estaba apretado. El recuerdo seguía allí, pero no dolía igual. Se levantó despacio y caminó hasta el pasillo. La caja seguía abierta. Las cartas seguían allí, y ella también. Por primera vez en muchos años, Teresa comprendió que el perdón no había llegado para cambiar la historia, sino para permitirle seguir viviendo dentro de ella. Hay caminos que no se recorren para llegar a algún lugar, sino para aprender a quedarse. Los días siguientes transcurrieron con una calma distinta. No era felicidad ruidosa ni alivio completo. Era una serenidad frágil, nueva, que Teresa aprendía a no romper con pensamientos innecesarios. La casa seguía siendo la misma, pero ya no parecía detenida en el tiempo. Las mañanas llegaban con luz, y Teresa dejaba que entrara sin apurarse a cerrar las cortinas. La caja permanecía en el pasillo, abierta. No siempre leía las cartas. Algunos días solo las miraba desde lejos, como quien reconoce un paisaje conocido sin necesidad de atravesarlo. Otros días tomaba una al azar y leía un párrafo, apenas uno, y luego la devolvía a su lugar. Había comprendido que el perdón no exigía urgencia. El perro se había quedado. No fue una decisión anunciada ni un acuerdo explícito. Simplemente dejó de irse al caer la noche. Dormía cerca de la entrada, atento pero tranquilo, como si su tarea principal ya hubiera sido cumplida y ahora solo quedara acompañar. Teresa comenzó a hablarle en voz baja, mientras preparaba el desayuno o regaba las plantas. «Hoy amaneció más claro», le decía. «¿Lo notaste?» El perro movía apenas la cola. Teresa volvió a caminar por el barrio. Al principio lo hacía temprano, cuando casi no había gente. Luego, con el paso de los días, empezó a salir a otras horas. El perro caminaba a su lado, marcando un ritmo lento, respetuoso. Algunos vecinos la saludaban con una inclinación de cabeza. Otros se detenían a mirarla con curiosidad. «¿Es suyo?», preguntó una mujer una mañana. Teresa dudó un segundo. «Nos estamos eligiendo», respondió al fin. La mujer sonrió. En una de esas caminatas, Teresa se detuvo frente a una tienda de papelería. Miró el interior durante un largo rato. Entró. Compró un cuaderno sencillo de tapa blanda y un bolígrafo. Al llegar a casa, se sentó en la mesa del pasillo, junto a la caja, y abrió el cuaderno. No escribió de inmediato. Pasó las páginas. Tocó el papel en blanco. Pensó en todo lo que no había dicho durante años, no para justificarse, sino para comprenderse. Finalmente, escribió una sola frase. «No supe cómo amarte sin miedo». Cerró el cuaderno. El perro se acercó y apoyó el hocico en su rodilla. Esa tarde, Teresa tomó una decisión que había estado evitando. Sacó la fotografía de Andrés y la colocó en la repisa del salón, junto a una pequeña planta que siempre había cuidado con dedicación. No era un altar ni un gesto solemne, era un reconocimiento. «Aquí», dijo, «aquí perteneces». No lloró. Los recuerdos seguían llegando, pero ya no como reproches. Teresa recordaba detalles pequeños: la forma en que Andrés dejaba los zapatos junto a la puerta, su risa contenida, la manera en que se iba sin mirar atrás cuando discutían. Comprendió que no todo había sido conflicto. Había habido amor, mucho. Una noche, Teresa soñó con Andrés de una manera distinta. No discutían. No había puertas cerradas. Estaban sentados en la cocina, en silencio, compartiendo una taza de té. Al despertar, no sintió dolor. Sintió gratitud. «Estás en paz», susurró. El perro dormía profundamente. Con el paso de las semanas, Teresa empezó a ordenar la casa con otro criterio.
no para borrar el pasado, sino para darle espacio. Regaló ropa que ya no usaba, limpió cajones llenos de papeles inútiles, dejó que el aire circulara. Cada objeto que soltaba parecía aliviar un peso invisible. Una tarde encontró una carta sin abrir, caída detrás de un mueble. Era una de Andrés, fechada muchos años atrás. La sostuvo un momento. Esta vez no sintió temor. La abrió. En ella, Andrés hablaba de la posibilidad de formar una familia, de la idea de tener hijos algún día. Decía que, si eso ocurría, le hubiera gustado que Teresa los conociera. Teresa cerró los ojos. Tal vez no fue, dijo, pero el amor llegó igual. Miró al perro. De otra forma. El perro levantó la cabeza. Esa noche, Teresa dejó la puerta principal apenas entreabierta. No por el perro, por ella. La casa ya no necesitaba protegerse del pasado. Se sentó en el sillón, con el cuaderno en las manos. Escribió algunas líneas más. No todas eran para Andrés, algunas eran para ella misma. Otras, simplemente, eran palabras sueltas que necesitaban salir. Antes de dormir, Teresa se detuvo frente a la repisa y tocó la foto con suavidad. «Gracias por insistir», dijo, «aunque no supieras cómo». El perro se acomodó en su lugar habitual, tranquilo. Teresa comprendió entonces que algunas presencias no llegan para quedarse para siempre, sino para enseñarnos que el amor, cuando se acepta, nunca se va. Hay finales que no cierran una historia, la dejan respirando. El amanecer llegó con una luz distinta, más suave, como si el día entendiera que no había prisa. Teresa despertó antes que el reloj, que seguía detenido, y permaneció unos segundos en la cama, escuchando. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio vacío, era un silencio habitado. Se levantó despacio y caminó hasta el pasillo. La caja seguía allí, abierta. Las cartas permanecían ordenadas, visibles, sin exigir nada. Teresa pasó la mano por la tapa con un gesto casi maternal y siguió hasta la cocina. Preparó café y por primera vez en mucho tiempo lo bebió caliente. El perro dormía cerca de la puerta, enroscado sobre sí mismo. Al sentir el movimiento, abrió los ojos y levantó la cabeza. Teresa lo miró con una gratitud serena. «Buenos días», dijo. El perro movió la cola una vez. Teresa abrió la puerta principal para dejar entrar el aire. La mañana olía a tierra húmeda y a hojas nuevas. Se sentó en el umbral sin salir del todo, como quien ya no teme mirar hacia afuera ni hacia atrás. Pensó en Andrés, no como una herida abierta, sino como una presencia integrada. Pensó en las palabras que había leído, en las que aún quedaban por leer, en las que nunca existirían. Y comprendió algo que no había entendido antes. El amor no desaparece cuando se rompe el vínculo. Solo cambia de forma. Volvió a entrar y se sentó frente a la repisa del salón. La fotografía de su hijo seguía allí, discreta, acompañada por la planta que regaba cada mañana. Teresa la observó un momento largo. «Te quedaste», susurró. «De otra manera, pero te quedaste». El día avanzó con gestos simples. Teresa ordenó la mesa, barrió el suelo, abrió ventanas. No como rutina defensiva, sino como cuidado. El perro la seguía a cierta distancia, sin estorbar, sin perderla de vista. A media mañana, Teresa tomó el cuaderno y lo llevó al patio pequeño de atrás. Se sentó al sol y lo abrió. Escribió despacio, sin corregirse, sin buscar belleza. Escribió sobre el miedo, sobre el silencio, sobre lo que creyó que era fortaleza, y resultó ser encierro. Escribió también sobre el perdón, no como acto heroico, sino como descanso. Cerró el cuaderno y apoyó la espalda en la pared. «No todo llegó a tiempo», dijo en voz alta, «pero llegó». El perro se recostó a su lado. Por la tarde, Teresa decidió hacer algo que llevaba años postergando. Tomó una de las cartas, la más reciente, y la colocó en un sobre nuevo. No para enviarla, sino para guardarla con otro sentido. Escribió el nombre de Andrés en el frente, con letra clara. No tembló. «Aquí estás», dijo,
donde siempre debiste estar. La colocó junto a las demás y cerró la caja con cuidado, no como quien esconde, sino como quien protege. Al caer la tarde, Teresa salió a caminar con el perro. No fue lejos, solo hasta la esquina. El cielo se teñía de dorado y las sombras se alargaban. Teresa se detuvo un momento y miró su casa desde afuera. Por primera vez, no la vio como un refugio cerrado, sino como un lugar abierto a lo que la vida todavía pudiera traer. «Vamos», dijo. Regresaron. Esa noche, Teresa dejó la lámpara del pasillo encendida. No por necesidad, sino por costumbre nueva. Se sentó en el sillón con las manos apoyadas sobre el regazo y permitió que los recuerdos vinieran sin luchar contra ellos. Algunos dolían, otros no. Todos tenían lugar. El perro se acomodó cerca, atento. Antes de ir a dormir, Teresa se detuvo frente a la puerta principal. La cerró con suavidad, sin doble llave. Respiró hondo. «Ya no tengo que vigilar», dijo. «Ya no tengo que huir». Se acostó y cerró los ojos. En la madrugada el viento movió las hojas del árbol frente a la casa. El perro levantó la cabeza y luego volvió a recostarse. Todo estaba en calma. Al amanecer siguiente, Teresa despertó con una certeza tranquila. El pasado no había sido borrado, pero ya no mandaba. El silencio seguía allí, pero había aprendido a hablar. Se levantó, abrió la puerta y dejó que el día entrara, porque había entendido al fin que cuando nadie ve, cuando el corazón se atreve a abrir lo que dolía, cuando el amor regresa sin exigir explicaciones, Dios está cuidando. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario y compártela. En Donde el alma vuelve, contamos historias que acompañan, que sanan en silencio y recuerdan que nunca estamos tan solos como creemos.